Iglesia Salem, muy buenos días, Dios te bendiga. Esperemos que todos estén conectados y que lleguen rápidamente a conectarse todos juntos en familia para que recibamos la presencia de Dios en esta mañana, en ese domingo tan hermoso que el Señor ha creado para usted y para mí. Así que lo invito a que busque a su esposo, a que busque a su esposa, a los niños, porque también ya todos deben estar despiertos para que juntos busquemos de la presencia del Señor. Así que bienvenidos, hoy tenemos una celebración muy pero muy especial que hemos preparado para el Señor y para todos ustedes, así que esperamos que sea de su agrado y que juntos alabemos y glorifiquemos el nombre de Dios. Ha sido una semana de muchas actividades y muchas cosas por hacer y haciendo también, así que esperamos que usted en esta mañana repose en la presencia del Señor y descanse. Así que salen allí donde estás, levanta tus manos al cielo y dale muchas gracias a Dios por este día. Si tienes un motivo por qué darle gracias a Dios, dile: Señor, gracias. Gracias por esta mañana, gracias por este día. Gracias, Señor, por todo lo hermoso que tú has sido conmigo. Gracias porque has guardado a mi familia y porque nos has guardado a todos. Te pedimos, Señor, que en esta mañana tu presencia, Padre, llegue a nuestras casas. Y, Señor, reconocemos que tú has estado en medio de nosotros. Así que, Salem, levanta tus manos. Vamos a adorar a Dios allí en casa, porque ahora cada casa es una iglesia. Y vamos a adorar al Señor con todas nuestras fuerzas, Salem. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor. Sé que estás aquí.
todos estos días. Y vamos a decirle todos al Señor, gracias porque nos has guardado, porque nos has librado del mal, porque nos has librado del peligro, Señor. Gracias porque nos has provisto, Dios. Gracias, Señor, porque en medio de todo esto estamos creciendo, Señor. Estamos siendo transformados, estamos siendo moldeados, Señor. Gracias, Dios. Y vamos a empezar dándole las gracias a Dios y dígale gracias. Gracias, Señor, por tu provisión. Gracias por la armonía en mi casa, Señor. Muchísimas gracias, Padre. Gracias, Señor. Y hoy levantamos nuestras manos al cielo para recibir de tu fuerza, para recibir de tu fortaleza, Señor, para recibir de tu gozo, para recibir de todo lo bueno que tú tienes para nosotros, Señor. Vamos todos juntos a decirle. Puedes sentir tu presencia, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad, tú estás aquí, tú estás aquí. Gracias a Dios y dile al Señor gracias porque tú has estado en medio de mi casa, Señor, porque tu presencia está aquí en mi casa. Allí donde usted está, diga, tu presencia está aquí en mi casa, Señor. Muchísimas gracias. Dígale gracias porque tu presencia va a permanecer en mi casa, Señor, y lo seguirá haciendo todos los días, Señor, tu presencia en mi casa. Así que dale un fuerte aplauso a Dios allí donde tú estás. Desde allí donde estás, dale ese fuerte aplauso al Espíritu Santo. Dale muchísimas gracias. Vamos todos allí en sus hogares, apláudale bien fuerte a Dios, que se escuche. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos están allí bien alegres, bien gozosos, bien contentos? Porque ahora vamos a alabar al Señor con mucho gozo. Recuerde lo que la palabra del Señor dice: el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Hermanos, durante todo este tiempo, cuando estábamos aquí en la iglesia, en la casa del Señor, decíamos sí a tu voluntad, sí a todos los planes que Dios tiene para nosotros. Así que esperamos que allá en sus casas usted también siga diciéndole sí a esa voluntad de Dios que es buena, que es perfecta y que es agradable para todos. Así que vamos juntos a alabar al Señor. Vamos con esas palmas, sale. Eres rey de mi corazón, dueño eres de mi canción. Soy esclavo de tu amor, tuyo soy. De ti nunca me soltaré, y a tu lado yo viviré. Solo quiero agradarte a ti con todo mi ser. Vamos. Me rindo a ti, Jesús, soy tuyo. Vamos a decirle. Mi corazón mira por ti. Digo sí a tu voluntad, digo sí a tu palpitar, digo sí a tu dirección, digo sí a oír tu voz, digo sí a tu voluntad, digo sí a tu palpitar, digo sí a tu dirección, digo sí a oír tu voz, sí, Señor. Fuerte esas palmas para Dios. Mi confianza está puesta en ti, en cada paso tú estás ahí, autor y consumador de mi fe, eres para mí. Solo en ti puedo descansar,
dígalo allí en su casa. Me rindo, sí, yo digo, me rindo a ti, Señor. Vamos todos juntos. A ti yo digo sí, me rindo a ti yo digo sí, me rindo a ti yo digo sí, Señor. Digo sí a tu voluntad. Dígalo allí en su casa. Digo sí a tu palpitar, digo sí a tu dirección, digo sí a oír tu voz, digo sí a tu voluntad, digo sí a tu palpitar, digo sí a tu dirección, digo sí a oír tu voz, sí, Señor. Te decimos que sí, Señor, a tus planes. Fuerte esas palmas para el Rey de Reyes. Fuerte que se escuchen. Hermanos, vamos todos juntos a alabar y a glorificar el nombre del Señor. Así que yo le invito con esas palmas. Va, vamos todos juntos. Con mucho gozo. Vamos todos juntos a alabar al Señor. Allí donde usted está, en su casa. Que escuchen los demás que el Señor está en su casa y que se ha levantado con gran poder en medio de su hogar. Así que vamos con las palmas. Que se escuche bien fuerte. Bien fuerte para el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Vamos! Con mucho gozo que es para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Grande, poderoso eres tú, mi Dios. Fuerte, poderoso eres tú, mi Rey. Grande, poderoso eres tú, mi Dios. Fuerte, poderoso eres tú, mi Rey. Vamos todos juntos. Derrama de tu fuego sobrenatural, derrama de tu gloria En su casa. sobre este lugar, derrama de tu fuego sobrenatural, derrama de tu gloria sobre este lugar. Anhelamos más de ti, Señor, anhelamos más de tu amor, anhelamos más de ti, Señor. Derrama de tu fuego hoy, Señor. Con mucho gozo. Con gozo para nuestro Dios. Bien fuerte esas palmas. Allí donde usted está en su casa. Va, Derrama de tu fuego sobrenatural, derrama de tu gloria sobre este lugar, derrama de tu fuego sobrenatural, derrama de tu gloria sobre este lugar. Anhelamos más de ti, Señor, anhelamos más de tu amor, anhelamos más de ti, Señor. Derrama de tu fuego hoy, Señor. fuerte esas palmas para Dios. Bien fuertes para el Señor. Con mucho gozo salen. Fuerte ese aplauso para el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque para Él es toda nuestra alabanza. En esa misma actitud vamos a adorar a Dios. Vamos a decirle al Señor
Si te has sentido temeroso, si te has sentido apático, si te has sentido muy triste, vamos a decirle al Señor cómo te has estado sintiendo en estos días. Vamos a rendir a Él todas esas emociones, todos esos sentimientos. Vamos a rendírselos al Señor y vamos a adorarle en esta mañana, así como lo hizo Jod, así como lo hicieron todos estos hombres de la Biblia. Levantamos nuestras manos a ti, Señor. Las levantamos en señal de rendición, de que aquí estamos tus hijos para obedecerte, Señor. Levantamos nuestras manos en señal de que estamos rendidos a tus pies para hacer tu voluntad, Señor, para obedecerte. Y pedimos en esta hora, Espíritu Santo, que tú llegues a la vida de cada persona, Señor, que está con nosotros en estos momentos. Porque tú eres nuestra fortaleza. ¿Sabe? Usted puede enfrentar todo lo que estamos viviendo en esta hora, en sus casas, en sus hogares, la situación que esté viviendo, de dos maneras: con fe o sin fe. Y yo te invito a que la enfrentes con fe, para que tú puedas ver las grandezas del Señor, porque la fe hace ver
cómo el Señor se glorifica en cada circunstancia, en cada necesidad. Pero los que no tienen fe, los que han olvidado sus promesas, no pueden ver, ni siquiera se pueden imaginar cómo el Señor se va a glorificar en cada momento y en cada ocasión en tu casa y en tu vida. Así que juntos vamos a decirle al Señor en esta mañana: Padre, te alabamos y te damos gracias. Muchas gracias. Gracias, Espíritu Santo, porque nos has levantado y porque nos has fortalecido. Estamos contentos, hermanos, agradecidos con el Señor, y como ustedes pudieron ver, la alabanza de este día es una alabanza especial. Bueno, es un esfuerzo muy grande el que ha hecho Samuelito. Gracias, Samuel, por ese esfuerzo. Lo hicimos también, hermanos, para reconocer la participación de los hermanos del Ministerio de Alabanza, de Elí, de Eric, de Arley, de Valentina, de Omar, bueno, de todos los que cada domingo están aquí con nosotros en el templo. Gracias, hermanos, por su esfuerzo. Este trabajo es un trabajo muy valioso, de mucho tiempo, de muchas horas, de dedicación, de esfuerzo, pero estamos seguros, amados hermanos, que vale la pena este reconocimiento, porque la palabra del Señor también nos enseña que debemos honrar a los hermanos, y esta es una forma de hacerlo. También agradecemos a Estercita, a Luis Fernando. Nuestros hermanos tienen un ministerio, podríamos decir itinerante, porque bendicen iglesias, bendicen otros ministerios a través de la música y de la palabra, y por este tiempo ellos han sido también una bendición para nosotros. Algunas de las voces de esta alabanza del día de hoy nos las ayudó a hacer Estercita. Gracias, Esther. Entonces, hermanos, hemos hecho esto con mucho amor, con mucho detalle. Y quiero decirles, hermanos, que el próximo domingo estaremos haciendo la celebración especial de las madres. No se preocupen, que vamos a tener una celebración especial de las madres. Pero sí les voy a invitar para que el día de hoy, a las 6 de la tarde, nos preparemos, porque vamos a tener la mesa del Señor, la Santa Cena. Entonces, les invito para que se alisten en familia, nos tomen sus fotografías y me las hagan llegar, o se las hagan llegar a la pastora Susi, porque vamos a tener una celebración en casa. Es importante recordar de estos actos de Santa Cena, que son actos conmemorativos. El Señor dijo de la Santa Cena: la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Bueno, dijo el apóstol Pablo, y el Señor, cuando la estableció la Santa Cena, dijo: en memoria de mí. Así que estamos haciendo todas estas celebraciones, hermanos, porque de alguna manera el pueblo de Dios tiene que entender lo que es un acto profético. Y fíjense que en Egipto, cuando se hizo esa primera Pascua, pues mientras había plagas, había pestes, había un ambiente un poquito complicado en Egipto, porque Faraón no quería dar libertad a Israel, pero Dios a Israel lo estaba sorprendiendo, lo estaba bendiciendo. En medio de tribulación, los hijos de Israel se comieron una comida muy rica, un cordero muy delicioso llamado la Pascua. Así que espero que tengan ustedes un ambiente preparado a las 6 de la tarde para la celebración de nuestra Santa Cena el día de hoy. Bien, mis amados, vamos a la palabra. Quiero dedicar unos minuticos a orar para que el Señor sea abriendo nuestro entendimiento y que el Señor pueda derramar mucha bendición en sus casas a través de la ministración de la palabra el día de hoy. Oh, gracias, Señor, porque tu presencia está en las casas, Señor. Y desde aquí, de este altar, donde muchas veces tu pueblo se congregó para alabar y adorar tu nombre, hoy, Señor, vengo a pedirte que tu presencia, Señor, nos llene, que tu presencia inunde nuestros corazones, que podamos, Señor, ser sensibles a tu voz, que podamos, Padre Celestial, disponernos para atender esa palabra que tú nos quieres dar para hoy. Gracias porque tú me has guiado, Señor, y sé que esta palabra traerá alimento y bendición a tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hoy quiero hablarles, hermanos, sobre lo que es el nacimiento en el Espíritu. ¿Por qué lo voy a hacer?
Voy a hablar sobre el nacimiento en el Espíritu por dos razones. Porque nosotros como creyentes, como pueblo de Dios, debemos valorar este regalo que el Señor nos ha dado. Pero segundo, yo creo firmemente que uno de los propósitos de Dios en este tiempo es despertar a su pueblo. Y hay hermanos que de manera sincera me han dicho que no evangelizan porque no saben cómo hacerlo. Así que este mensaje lo voy a dar también con ese propósito, para que el pueblo del Señor sepa cómo evangelizar a otro, cómo hablarle del amor de Dios a otro. Entonces, con esos dos propósitos quiero dar esta palabra. La primera de ellas, para que valoremos esa vida nueva que tenemos en Cristo. Y la segunda, para que podamos tener un recurso, una forma de conocimiento, un aprendizaje que nos permita poder ayudar a otros en el conocimiento del plan de salvación. Nos encontramos con nuestro Señor Jesucristo y un hombre muy importante, un hombre que ocupaba un lugar de privilegio en la dirección judía de los días de Jesús. Pero en los días de Jesús había un ambiente de expectativa. Creo que cuando digo un ambiente de expectativa podemos de alguna manera ahora empatizarnos un poco más con lo que es un ambiente de expectativa, porque por estos días estamos en un ambiente de expectativa. Uy, ¿cuándo irá a venir el final de la cuarentena? Uy, ¿cómo iremos a hacer? Y hay expectativas. Pues hermanos, en los días en que Jesús se encontró con Nicodemo, había expectativa. Y estos personajes que administraban la religión en los días de Jesús tenían unas expectativas especiales. Y Nicodemo era uno de aquellos del consejo que se acercó a Jesús. Más bien, no sé si ese día Nicodemo tenía pico y cédula, porque no salió abiertamente. Dice que vino a Jesús de noche y Nicodemo conocía, o por lo menos, no sé si usó esta frase como una frase de cliché para no quedar mal, pero le dijo: maestro, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Leí San Juan capítulo 3, versículo 2. Pero Jesús de inmediato le presenta el mensaje salvador. Le dice Jesús a Nicodemo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y continuamos en la lectura de Juan capítulo 3, versículo 4. Pero Nicodemo le dice: ¿y cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Pero hay algo interesante aquí, y es que Jesús le dice: vea, Nicodemo, póngame cuidado, esté atento, porque le voy a dar palabra del reino de Dios. De cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entender el reino de Dios. Le sigue diciendo Jesús: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Luego dice el versículo 7 de San Juan 3: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y de eso se trata el propósito de este mensaje, hermanos. Jesús le habla a Nicodemo lo espiritual, y Nicodemo manifiesta su ignorancia. Nicodemo manifiesta su limitación. Es aquí donde el creyente debe saber cómo ayudarle a aquel que no ha conocido el Evangelio. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque creo que uno de los propósitos de la crisis que estamos viviendo es despertar al pueblo de Dios para que testifique más de Jesús. Así pues que
Les estoy dando esta enseñanza para que ustedes también tengan recursos, formas, elementos de cómo predicar, de cómo testificar. Entonces viene la incógnita, porque lógico, fue una descarga muy poderosa la que Jesús le dio a Nicodemo, y Nicodemo quedó así como un poquito sacudido, conmocionado, quedó absorto. Y Jesús escucha un interrogante de Nicodemo que le dice, bueno, ¿y cómo puede hacerse esto? Entonces Jesús va a entrar a explicarle, pero yo no le voy a dar la explicación que Jesús le dio a Nicodemo, pero sí le voy a explicar en qué consiste nacer de nuevo, nacer del agua y del Espíritu. Es importante que la persona que le oye a usted y que nosotros que hemos recibido el plan de salvación y que hemos nacido de nuevo, entendamos el ministerio del Espíritu. ¿Por qué Jesús le dice nacer del agua y del Espíritu? Para poder nosotros entender esto y explicarlo, tenemos que comprender que aquí está la clave del nuevo nacimiento. Se nace de nuevo cuando se nace del agua y del Espíritu. ¿Pero qué es el agua? El agua representa en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, representa la palabra de Dios. El agua representa entonces esa vida abundante en la palabra. Se lo voy a explicar de otra forma. La palabra del Señor en el Salmo 1 dice que el que se deleita en la ley de Dios, ahí está la palabra, ¿sí ven? Dice que el que se deleita en la ley de Dios, que el que se deleita en la palabra, entonces dice que será como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Entonces, lo primero que una persona necesita para nacer de nuevo es darle crédito a la palabra. Dice la palabra del Señor en Efesios, dice que el Señor ha limpiado a su iglesia por el lavamiento del agua en la palabra. Entonces, una de las cosas que la iglesia debe entender y que la persona que no tiene a Cristo debe entender es que necesita un lavamiento en agua. Y ese lavamiento del agua del cual nos está hablando aquí el Señor a Nicodemo, es entonces permitir que la palabra de Dios llegue. Ahora bien, cuando la palabra de Dios llega a una persona, porque esa palabra se simboliza con el agua, y el agua es un líquido vital, entonces tú le vas a decir, y yo le digo hoy al que no ha nacido de nuevo, que no ha tenido esa experiencia, ¿qué es entonces lo que Dios ofrece? Dios ofrece esa agua viva, y esa agua viva es su palabra. ¿Y en dónde radica la potencia de la palabra? Hermanos, la potencia de la palabra radica en todo lo que es la manifestación del poder de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis, porque por su palabra fueron hechos los cielos y la tierra, porque por su palabra subsiste lo que hay, porque Dios mandó y fueron creados, y la palabra de Dios dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Dice, dichoso el hombre que en ti confía. Entonces el hombre que ha puesto esa confianza en el Señor, la mujer que ha puesto esa confianza en el Señor y que bebe de la palabra, que se alimenta de la palabra, es una persona que tiene vida. Fíjese cómo es de importante nacer del agua, que cuando Jesús, ahí más adelante en el mismo Juan, en el capítulo 4, Jesús habla con la mujer samaritana. Jesús le dice a la mujer, mire mujer, usted viene a sacar agüita aquí de este aljibe, de este pozo, cada día de por medio tal vez, o cada día para sus necesidades. Y el que beba de esa agua va a tener sed, pero el que beba del agua que yo le doy no tendrá sed jamás, porque esa agua es un agua viva, y esa agua, hermanos, se simboliza en todo lo que tiene que ver con la potencia de la palabra de Dios. Entonces, el primer paso que debemos dar nosotros como creyentes es creer en la potencia, en la verdad absoluta de la palabra. Pero el paso que debe dar el que necesita tener una experiencia de un nuevo nacimiento es empezar a decidir rendir su voluntad
a lo que dice la palabra, entregarle su vida a la palabra y decir: Señor, creo tu palabra. Y una de las cosas que dice la palabra es que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, y la palabra dice: la paga del pecado es muerte. Entonces aquí viene algo importante con la palabra. ¿Qué es lo importante con la palabra aquí? Creer que la palabra de Dios dice que el pecado trae muerte, la paga del pecado es muerte. Creer que hay una enemistad por el pecado entre Dios y el hombre. Cuando tú crees esto y dices: reconozco mi enemistad, creo esa palabra, me arrepiento, quiero cambiar de vida, quiero tomar otra posición, y empiezas a creer a la palabra, allí empiezas a nacer del agua, porque empieza a disponer su voluntad para la palabra. Entonces en ese momento vas a entrar a andar en la dimensión de la palabra. Va a entrar a andar en la dimensión de esa palabra que dice: al que cree todo le es posible. No temas porque yo estoy contigo. Entonces ya tu alimento aquí no va a ser las malas noticias. No va a ser lo que salen los noticieros cada día a decir, aquellos mensajes que llegan por las redes. Ahora tu alimento aquí va a empezar a renovarse, otra manera de pensar, porque vas a tener otra identidad, otra naturaleza, porque has nacido de nuevo. Ya no necesitas entrar al vientre de tu mami otra vez. Has nacido de nuevo y has nacido de la palabra, del agua. De esa agua es que nos está hablando la palabra. Y el Espíritu. Ahora voy a hablar del Espíritu. Dice la palabra del Señor en el libro de Juan, el capítulo 16, por allá del versículo 7 al 11, hablando de la obra del Espíritu. Dice: el Señor le dijo a los discípulos: no os dejaré huérfanos, voy al Padre y enviaré otro consolador que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no le ve ni le conoce, pero mora con vosotros, estará en vosotros, y cuando Él venga os guiará a toda la verdad, y el Espíritu convencerá de pecado, de justicia y de juicio. ¿Por qué hay que nacer del Espíritu? Porque no se requiere un convencimiento de palabra. Yo no puedo convencer al que necesita Cristo con mis palabras, como quieren hacer algunos vendedores que lo llaman a uno y lo fatigan y lo fastidian hasta que le sacan el sí a las malas a su cliente. Así no puede ser. Es una obra del Espíritu. Entonces, cuando la persona oye hablar la palabra del agua que les hablé ahorita, y luego el Espíritu Santo empieza a convencer, a tocar ese ser interior, lo que llamamos nosotros conciencia, entonces la persona entrega su vida al Señor, rinde su vida al Señor, y entonces el Espíritu, llega el Espíritu del ser humano, aquel que estaba muerto en sus delitos y pecados, aquel que estaba sin vida espiritual. Ahora el Espíritu de Dios empieza a avivar ese espíritu humano y se desarrolla en la persona una experiencia de nueva vida. Ese espíritu hace entonces que se convierta como en aquel soplo original, como en aquel primer soplo. Recuerdo otro episodio de aquí mismo de Juan capítulo 20, el primer día de la semana, los discípulos encerrados por miedo. Pero dice la palabra que en la noche de ese mismo día, San Juan 20, versículos 20 y 21, el Señor se apareció y les dijo: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló sobre sus discípulos y les dijo: recibid mi espíritu sobre vosotros. Pues yo creo firmemente que aquí se da ese nuevo nacimiento para los discípulos. Nacen del Espíritu. Y es allí donde el Señor les dice: a quienes remitiera y los pecados les son remitidos, y a quienes les retuviera y los pecados les son retenidos. Porque la predicación del amor de Dios, de la palabra de Dios, del evangelio de Cristo, en el poder del Espíritu, va a hacer que las personas reciban de esa bendición especial, reciban de esa bendición sobrenatural. Así pues que eso es lo que significa nacer del agua y nacer del Espíritu. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede cuando se nace del agua y cuando se nace del Espíritu? Quiero invitarles a que
abran sus Biblias en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 12. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, en alguno de los videos que hice en mi canal de YouTube está la ilustración de lo que les voy a decir ahora, qué es lo que sucede. Aquí en primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 13, nos dice así la palabra: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Voy a volverlo a decir: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Cuando Jesús le dice a Nicodemo: mira, Nicodemo, tienes que nacer del agua y del espíritu. ¿Qué es lo que va a hacer el Espíritu Santo? El Espíritu Santo lo que va a hacer es que nos va a tomar. Es como si aquí estuviera el cuerpo de Cristo, como si esto fuera el cuerpo de Cristo. Entonces lo que el Espíritu Santo hace es que toma al nuevo creyente. El Espíritu toma al nuevo creyente, aquel que ha dicho: quiero nacer del agua y del Espíritu. Entonces el Espíritu Santo lo toma, lo trae y lo introduce en el cuerpo de Cristo. Esto es lo que dice el apóstol: por un espíritu hemos sido bautizados en un cuerpo, dentro de un cuerpo. Así, mis amados, que cuando tú y yo predicamos el evangelio, por eso es que cuando Jesús sopló sobre los discípulos les dijo: a quienes remitiera y los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviera y les son retenidos. Aquí es donde está la importancia de predicar el evangelio. Cuando tú y yo soltamos la palabra, el agua, y empezamos a predicar. Por eso es que el creyente tiene que buscar la plenitud del Espíritu. Porque sin poder del Espíritu, sin el bautismo del Espíritu, el creyente no va a tener poder para testificar. Y cuando el creyente está lleno del Espíritu y predica, entonces ese espíritu del creyente, ese espíritu ferviente del creyente va a servir como una inspiración al que no ha nacido de nuevo, para que entienda el mensaje de salvación. Que eso fue lo que pasó con Jesús y Nicodemo. Jesús le dijo a Nicodemo: tienes que nacer del agua y del Espíritu. Entonces, cuando tú y yo predicamos en el Espíritu, cuando tú y yo somos llenos del Espíritu y conocemos la palabra, por eso, creyentes, tenemos que valorar la palabra y el Espíritu, no solo para tener una vida cristiana fructífera, victoriosa, sino para poder ser padres espirituales, ganar a otros. Entonces es allí donde el Espíritu, cuando tú hablas en la unción del Espíritu, predicas, enseñas en la unción del Espíritu, entonces es cuando el Espíritu toca a aquel que no ha conocido a Cristo, aquel que todavía está muerto en delitos y pecados. Y si tú hoy no has recibido a Cristo, deja que el Espíritu Santo te toque hoy. Dígale: rindo mi vida, Señor. Espíritu Santo, transfórmame, renuévame, y deja que el Espíritu Santo te tome y te lleve al cuerpo de Cristo, porque dice: porque todos por un solo espíritu fuimos bautizados en un cuerpo. Así, mis amados hermanos, que el creyente no solamente debe valorar su vida nueva, el creyente debe alimentarse de la palabra, porque aquí está el agua, y debe alimentarse del Espíritu. ¿Por qué razón? Porque va a llegar un momento en que va a tener que echar mano del agua y del Espíritu, no solo para su propia sobrevivencia, para su propia vivencia en la fe, para ser un creyente triunfante, sino para poder llevar a otros a que participen también de esa bebida espiritual que se llama el agua, de aquella fuente de la que habló Jesús en San Juan 7:37. Dice: el que tiene sed, venga a mí y beba. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Por esto es importante que la iglesia entienda qué es esto que Jesús le dijo a Nicodemo: nacer del agua y del Espíritu. Pero creo que con este mensaje, con esta explicación, ha quedado claro. Y quiero invitar a aquellos que quizá sientan un vacío en su alma, a decirles: venga hoy a beber de esa agua y de ese Espíritu que el Señor te está ofreciendo. Porque esta vida termina aquí. Aquí somos peregrinos y vendrá la vida eterna. Vendrá aquella vida que nos espera.
Y aquella vida eterna la queremos pasar al lado de la gloria y de la majestad de Dios, y no en el lago de fuego, en el infierno, aquel que arde con fuego y azufre. El Señor nos llama a venir a la vida nueva. A los creyentes que están en esta vida nueva, les digo, llénense del Espíritu y sean santos, para que no interesa los tiempos que vengan, no interesa la incertidumbre que venga, se pueda ver esto. ¿Y cómo sucedió la conclusión entre el diálogo de Jesús y Timoteo? Pues hermanos, Juan nos mostró esto en el capítulo 3 y de un momento a otro pasó al capítulo 4 y no volvimos a saber nada de Nicodemo, cuando Jesús habló con Nicodemo. Pero lo que sí les quiero decir es que, ¿sabe cómo sucedió? Pues Nicodemo, porque Jesús le dice, ve Nicodemo, porque como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pues ¿saben qué pasó? La palabra del Señor nos dice que cuando Jesús fue crucificado, aparece Nicodemo en escena y pide el cuerpo del Señor para hacerle una sepultura digna, con honores. Tremendo, porque el ambiente en el cual se dio la crucifixión de Jesús no era un ambiente como para que un funcionario de la religión judía, porque fueron ellos los que colgaron a Jesús, lo condenaron, lo mataron. No se dio el ambiente adecuado para que ellos estuvieran allí pidiendo el cuerpo, pero Nicodemo fue y lo pidió. Nos está diciendo entonces esta evidencia que Nicodemo sí nació del agua y del Espíritu, porque llegó a la cruz, lo reconoció y fue y llevó al cuerpo del Señor y le dio una sepultura digna. Hoy hay muchas personas que como Nicodemo necesitan nacer de nuevo, hermanos. Y yo espero que con esta explicación ya usted pueda tener más recursos para hablarle a otro del amor de Dios. ¿De dónde más procede toda esta enseñanza? Leer el capítulo 3, cómo Jesús se entregó, porque dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que llenémonos de la palabra y del Espíritu, porque hay gente que necesita nacer de nuevo. Quiero orar para terminar este mensaje. No tema en hablarle a otros de Cristo. Tú que estás oyendo este mensaje, si no has recibido a Cristo, no tema en entregarle su vida al Señor, que es mucho lo que va a ganar. Es mucho lo que va a ganar si naces de nuevo, si naces del agua y del Espíritu. Y es probable que en este tiempo que esté en una incertidumbre, esté en una quiebra. Es probable que usted sepa que su negocio se acabó por las cuarentenas, pero quiero decirle, no se ha acabado tu vida, no se ha acabado la bendición de Dios para ti, no se ha acabado la oportunidad de Dios para ti. Él te ama y Él te dice, si naces de agua y del Espíritu vas a entrar al reino de Dios y verás mi presencia y experimentarás una nueva vida. Te bendigo en el nombre del Señor. Padre que estás en los cielos, confirma esta palabra en el nombre de Jesús, para que lleve fruto a 30, a 70 y a 100 por uno, como tú lo estableciste, Señor, y que tu palabra corra y sea glorificada. Renueva en la fe a aquellos que se han sentido débiles, aquellos que en algún momento han desmayado, Señor, restáurales a la fe de nuevo por la obra del Espíritu, porque tu palabra dice que el Espíritu convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Amén, amén y amén. Que el Señor les continúe bendiciendo, mis hermanos y hermanas.